la tragedia humana más grande que ha estremecido al país, por lo menos en los últimos 50 años. Yo considero que es una tragedia más profunda que el sismo de 1985 en el DF. Yo he visto al presidente, he visto a la primera dama ir a llorar a los muchachos muertos ahí con el rector del TEC. He visto al gobernador de Nuevo León, he visto las caras de todos, pero yo no he visto hasta el día de hoy la cara de Genaro García Luna, por ejemplo. Es nuestra responsabilidad en Estados Unidos, conjunto con México, para crear las condiciones para que el sector privado haga su trabajo, que haya crecimiento, que haya puestos de trabajo buenos, para que no tengan que escoger entre el narco, el giro negro o pordiosero pidiendo limosna en la calle. Hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo. Mientras el presidente Felipe Calderón afirma que nunca nos entregaremos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, declaraba en el Congreso: nuestros colegas mexicanos nos han dicho que la casa está ardiendo, que no necesitan el carro de bomberos en el 2012. Lo necesitan ahora. La suspensión de garantías, como te lo mencionaba, viene adicionada con una serie de prevenciones. En principio, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo Federal, tiene que acordar esta situación de la suspensión con quienes integran toda la estructura burocrática de la administración pública, los titulares de secretarías de Estado, amén de también consultarlo con el Procurador General de la República. El texto queda así, más aparte, solo competirá al Congreso de la Unión el avalar la suspensión de garantías y obviamente la declaración de estado de excepción por parte del presidente de la República. En la semana 172 de la Guerra del Narco se ha producido un hecho nuevo. Después de las críticas de Janet Napolitano al despliegue del ejército en las calles, antes de la visita del Gabinete de Seguridad estadounidense a México, el resumen y el aire nuevo es la propia intervención de la secretaria de Estado Hillary Clinton, al pasar de «tienen ustedes un problema» a «tenemos un problema». Sí, resulta que se declaró una guerra contra el narcotráfico sin haber tomado ninguna previsión. Y la última previsión que se tomó es qué hacer con las víctimas que militarmente se les llama de una manera absurda efectos colaterales, ¿no? Danos cifras de los efectos colaterales en tu área. Sí. Nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos hecho un estimado. Y el primer cálculo que hicimos al cierre del año pasado es que teníamos 17,000 víctimas directas de efectos que podemos llamar efectos colaterales. ¿A qué me refiero? A que hemos analizado el perfil de cada muerto, de cada persona asesinada. Estas personas se encuentran entre los 16 y los 35 años. Entonces ahí tenemos dos perfiles. Los mayores de 22, 20 y hasta los 35 años tienen 4 personas directas: una esposa o una pareja, una madre o un padre y 2 hijos. Promedio, veamos un poquito más. Los que son menores de 24, mayores de 16, tienen una novia a la cual tratan como pareja, tienen los 2 padres y un hermano con el cual tienen una relación muy estrecha. Entonces, la muerte en cualquiera de los 2 momentos nos ha dejado a cada muerto, tiene por lo menos mente de la oscuridad. O sea, tú no sabes quién te va a agredir. No sabes si el que te va a agredir sea un sicario del cartel de Sinaloa, un sicario de la línea, sea un soldado que está trabajando horas extras para el servicio de alguno de los carteles, sea un ex policía despedido con indemnización porque dudaban de su de su integridad y que ahora se ha convertido en un sicario, o simple y sencillamente un grupo de malvivientes
que en un momento dado les pagaron $2,000 para que hicieran un trabajo sucio, les dieron armas, ya no volvieron a contactarlos, entonces ahora no están ni siquiera controlados por los carteles. ¿Aquí qué está pasando? Ya existe lo mismo que está ocurriendo en la frontera de México, está ocurriendo del otro lado. Hoy ya no hay reportes, hay noticias, informaciones de que en el otro lado, en Broadville, en McAllen, en Laredo, Texas, en los estacionamientos de los moles, están secuestrando gente, levantando gente, robando automóviles, está habiendo cosas con fuego cruzado de narcotraficantes. Es decir, ya empieza a permearse hacia aquel lado. Y ya es la dinámica de la frontera. Los famosos aztecas viven del otro lado y operan de este lado. En San Diego, por ejemplo, todos los con una buena posición en Tijuana brincaron, pasaron al otro lado. Claro. Y ahora van por ellos del otro lado y se los traen. Exacto. Entonces yo quiero preguntar en este contexto, por ejemplo, aquí una pregunta que vale la pena es, para mí hay dos declaraciones que vale la pena analizar porque no creo que hayan sido ni accidentales, ni producto de una rabieta, ni casuísticas. La de Janet Napolitano, sí, cuando cuestiona lo que está pasando en México tan severamente, y la de McAfee. Esas dos declaraciones, que repito, donde nos comparan con peor que Irak y nos ponen como Estado fallido, etcétera, que es válido, tienen derecho a hacerlo y decirlo. Pero la reacción que se viene del gobierno, de Gómez Morín y de todo el mundo es maciosar un extraño enemigo. Pero yo creo que esas declaraciones no fueron otra cosa que el ablandador de carnes para iniciar la sentada en la mesa. Una sentada en la mesa de la cual conoceremos semanas más adelante, si es que lo conocemos. Estamos con unos objetivos muy claros, pero con unas problemáticas sociales y hasta incluso legales muy diferentes y muy complicadas. Por eso empezaba por cómo se plasma la voluntad de la prohibición de la venta de armas, que es un tema que no basta con que un presidente lo intente hacer hoy, en este momento, y a lo largo de la historia hemos visto, esa es la grandeza de los sistemas, las contradicciones de los propios poderes, que a veces se dan. Salvo una declaración, repito, es que aquí tenemos un problema de explicación fundamental, y me temo que es un problema de explicación a todos los niveles. Estamos asistiendo a la definición de un nuevo perímetro de seguridad. Dentro de esa definición del nuevo perímetro de seguridad está la guerra del narcotráfico. Al final del día, la efectividad es un camino muy difícil porque esta situación es insoluble sin los Estados Unidos. Sí. Y al mismo tiempo los Estados Unidos no puede vulnerar, ni quiere, el principio de la soberanía nacional. Sí, pero mira, una cosa muy interesante, y estoy hablando por mi propia experiencia aquí. Yo tuve el privilegio de trabajar en este gran país hace 10 años. Las conversaciones que yo sostenía a mis colegas, el embajador es entonces Davidao Garza, a comienzo de su término aquí, hablábamos en ese momento con un nivel de franqueza incipiente. Hoy día realmente estamos hablando de tú en tú. Estamos hablando con una franqueza que realmente no está rebasando la soberanía, pero otra vez está evolucionando el concepto de la soberanía en ambos países. La soberanía es absolutamente imprescindible para cualquier manejo de relaciones internacionales. Sin embargo, fíjense en lo que dijo el presidente del Senado el otro día, Manlio Fabio. México está aprendiendo que puede trabajar con Estados Unidos y no significa pérdida de soberanía. Ya todos reconocemos lo que es la historia entre nuestros dos países. Allen Riding escribió en el 84 sobre los vecinos distantes, etcétera. Bueno, hombre, como tú bien lo has dicho, hoy el día no es nada igual a lo que era antes, hace 20 años antes. Entonces, nosotros estamos precisamente en eso. Y fíjate, otra paradoja, ya las organizaciones de crimen organizado, ya ellos han aprendido, la soberanía para ellos no significa nada. Cruzan la frontera con 5 de la mañana, ir a trabajar a la maquiladora, van a trabajar por 100 pesos y comida, de veras, es 100 pesos, comida y aire acondicionado es lo que les ofrece la maquiladora, y hay mucha gente que va a buscar esos 100 pesos, comida, almuerzo, comida y aire acondicionado, escapar del hoyo donde viven. Entonces, ese grupo social, tú no puedes decir, oiga, es que ni han colaborado con la lucha contra los narcos, ni no han colaborado, porque esas gentes a las 6 de la tarde que regresan a su casa, pues lo que quieren es dormir porque tienen que levantar a las 4, ¿no?
También nosotros, un comentario, nosotros por nuestro sistema de gobierno federal, nosotros tenemos obviamente mucho poder gubernamental radicado en los estados y tenemos una separación muy pronunciada que viene de toda nuestra historia. Sin embargo, sobre las armas, eso es algo que yo digo cuando la gente dice y decimos fácilmente que se corresponsabilidad, mutuo respeto, etcétera. Esos son términos, pero hay que mirar detrás de los términos. ¿Qué significa? La corresponsabilidad para nosotros significa que tenemos que realmente enfrentar la situación de las tiendas de armas de fuego en la frontera y cómo nosotros vamos a controlar mejor sus ventas legales, porque la situación que tenemos actualmente es una paradoja. Muchas de las armas que llegan aquí para causar los daños que todos nosotros que vivimos aquí en México estamos experimentando, aquellas armas se compran legalmente, totalmente legalmente, y luego el crimen pasa cuando se exporta el arma a través de una línea nacional. Y entonces, bueno, hemos tomado varias medidas para enfrentar la situación. Número uno, hemos aumentado el número de agentes de lo que se llama ATF, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, para investigar aquellas tiendas. Número dos, hemos implementado aquí en México, con Seguridad Pública, un programa de software que se llama E-Trace, rastreo electrónico. Actualmente tenemos, y estamos en proceso de implementarlo al nivel federal, y tenemos muchas ganas de empujar ese programa hacia los estados de México. Actualmente existe la capacidad electrónica y técnica para encontrar un arma de fuego, digamos un Glock, un AK, lo que sea, aquí en el escenario de un crimen, después de un tiroteo. Sacar la información de esa arma, los numeritos, las características, entrarlo en una base de datos aquí en México, en el Destacamento de Seguridad Pública, pasar esa información para que nosotros en Estados Unidos hagamos un rastreo. ¿Cuál fue el último punto de venta legal de esa arma? Y entonces luego van los investigadores de ATF y de la policía en Estados Unidos para hacerle par de preguntas al dueño de esa tienda. Señor, en tal fecha, esta arma fue vendido a este señor. Enséñenos, por favor, toda la información que ese señor nos dio. Y entonces ahí tenemos que, como decimos en inglés, pelar la cebolla para encontrar... Exactamente. Ramón, ¿ya es perceptible en Nuevo León la ley del silencio ominosa del narco sobre los medios de comunicación? Quiero decir, Tamaulipas ha desaparecido. Sí. Tamaulipas es un sitio ideal. No sabemos cuántas muertes hay, ni quién las produce, ni dónde se producen. Ya, o sea, no hay información. En Nuevo León, yo creo que por fortuna hubo un momento, un lapso en el que muchos medios se empezaron a callar porque hubo muchas amenazas, incluso a propietarios de los medios de comunicación. Sí, hay que recordar que dos de los más importantes dueños de medios de comunicación de Nuevo León, que tienen influencia a nivel nacional, están viviendo, uno en Estados Unidos y otro en España. ¿Sí? Pero afortunadamente hoy los medios de comunicación, hay que reconocerlo, en Nuevo León están reportando las cosas tal como son, sin poner de por medio ninguna barrera. Yo te diría que sí están reportando, que no están como están los de Tamaulipas hasta este momento. Desde funcionarios estadounidenses como Janet Napolitano hasta la propia sociedad mexicana han solicitado que el gobierno federal haga una reestructuración de la lucha contra el crimen. Durante el tiempo que permaneció en México el Gabinete de Seguridad estadounidense, se produjeron alrededor de 50 asesinatos. Uno de los graves problemas de la guerra, como la muerte, es que hasta que no tiene cara, no tiene ojos, no tiene las víctimas, es el horror en abstracto. Viviendo en tiempos más difíciles en los dos países, con la recesión en mi país, con el narco aquí en México, con el narco en la frontera en mi país, pero veo que de esta, digamos, crisis están saliendo muchísimas oportunidades para dar precisamente las relaciones que tú mencionaste, para incrementar, ampliar nuestra colaboración, para entendernos mejor. Porque mira, hombre, cuando hay crisis, no hay tiempo realmente para reflexionar sobre la historia, sobre Guadalupe Hidalgo, sobre toda nuestra historia. Es importante atender
a la situación actual. Y eso es lo que estamos haciendo. Y pienso, yo soy optimista, porque yo había trabajado en Colombia durante los 90. No quiero hacer ninguna comparación entre México y Colombia, son dos casos distintos y quizás en otra ocasión me invitan para que platiquemos sobre eso. Pero lo que sí se nota es que Colombia hoy es muy distinto a lo que era en el 92, 93, 94, cuando yo vivía ahí y todo el mundo estaba cazando a Pablo Escobar. Bueno, hoy día le toca a México. Lo único constante, lamentablemente, es la demanda en mi país y ya lo hemos reconocido y vamos a continuar trabajando mucho. Pero México tiene tantas ventajas. Es socio económico de mi país y entonces quiero terminar nada más con una reflexión sobre la palabra que utilizaste hace un momento, Antonio, que es el poder. Estamos viviendo en un mundo donde el poder no es un juego suma cero. El poder no es poder militar, no es poder económico, no es poder social, es todo. Entonces, como nos estamos globalizando en términos de lo que es la economía, es la sociedad, etcétera, tenemos que pensar en el poder como algo multipolar y algo que todos tenemos que nutrirlo hacia los buenos, hacia la vida de los buenos. Yo estoy haciendo el esfuerzo para abrirla. Nosotros hemos visto el ejército como algo que debe de salir de la ciudad, pero Calderón no quiere que salga. Bueno, nosotros tenemos que empezar ya a pensar en un estado de sitio. Te digo, ya no piensas, de repente ya no piensas en